Nunca vamos a atacar al gobierno de turno debilitando a nuestro país. Oribe, derrotado por la combinación de las fuerzas extranjeras, llegada a la paz del 51, sigue siendo el fiel de la balanza de la nación, el respaldo del orden y de la legalidad. Y tal es la fuerza de su prestigio que a la sola invocación de su nombre, el pueblo oriental, las masas populares con las que Oribe perdiera contacto por encontrarse en el extranjero, acuden a ponerse a sus órdenes para apuntalar el gobierno de Pereira, firmando con el general Flores el pacto de la Unión que trajo la anhelada paz de la República. Oribe encarnó como nadie una forma de concebir el hombre, el país y la región. Y el Partido Nacional, en cada tiempo y en cada circunstancia, intenta pensar, pretende actuar, encarnando sus virtudes y sus principios. Aquel 12 de noviembre de 1857, Montevideo vivía angustiado por la fiebre amarilla que hacía estragos en la ciudad. La lluvia caía de a ratos con intensidad. Pese a ello, cientos de personas de toda condición social, a pie, a caballo, en carruaje, peregrinan al paso del molino para despedirlo. Instantes antes de morir, pronunció estas palabras que traslucen su personalidad y nos mandatan. Amigos, no os separáis del lado del gobierno constitucional de la República, acatad sus actos y sostenerlo en su marcha constitucional. Ese fue Manuel Oribe, defensor feroz de la soberanía de la nación, de la libertad individual, de la vigencia del Estado de Derecho, de la Constitución, de la ley y de la justicia social. Los principales aspectos de ese Oribe que nos legó la Universidad de la República y una preocupación por el quehacer educativo. Por eso es que tenemos que velar, como decía el rector, por transmitir a las futuras generaciones de ciudadanos una mejor educación que la que tenemos. Como decía Couture, no somos dueños de nuestro país, somos depositarios, llamados a transmitir lo recibido sin poder llevar nada con nosotros. ¿Podemos acaso llegar a adquirir un pedazo de tierra, pero nunca seremos dueños del paisaje ni del pago? Vivir es recibir para transmitir. La nación es una transmisión pura, incesante, inacabada e inacabable. La ciudadanía tiene el derecho y el deber de exigir a los responsables de la educación resultados. Como ha dicho recientemente el especialista Pablo da Silveira, los sistemas educativos no existen para que los docentes tengan trabajo, para que las escuelas funcionen, ni para que los gobiernos gasten dinero. Los sistemas educativos existen para que los alumnos aprendan. Todo lo demás es instrumental a ese objetivo. Los principales cambios en nuestra universidad, lo digo desde mi humilde condición, pero a su vez orgullosa de egresado de esta casa. Los principales cambios en nuestra universidad pasan por el camino de la descentralización, acompañados de nuevas estructuras orgánicas, creando centros universitarios dotados de autonomía académica y presupuestal. La universidad embarcada en el país de la enseñanza, entendida como una apuesta a la generación de nuevos conocimientos y a la formación de ciudadanos. La riqueza de las naciones pasa en nuestro siglo por la riqueza en el conocimiento. El país tiene que destinar una mayor parte del Producto Bruto Interno a la educación, llevándolo al promedio internacional. Esto es una deuda de todo el sistema político y hay que impulsar un cambio de la ley orgánica porque el rezago, a nuestro juicio, cercena el futuro.
nuestro país, compatriotas, o invierte más y mejor en educación, o seguiremos envueltos en los círculos concéntricos de la pobreza interna y de la dependencia en el campo internacional. El nuevo concepto de la libertad es la educación. Nuestros hijos, nuestros muchachos, los que están acá y los que andan en cada rincón de la República, no serán independientes si no le damos una mejor educación. No serán libres si no le damos una mejor educación. Y tenemos que todos tener la humildad y el coraje republicano suficiente como para hacer la autocrítica, que hay manifestaciones de nuestra sociedad que son manifestaciones de antigüedad. Que Oribe, para su tiempo, fue más moderno que nosotros para el nuestro. Y que con una enseñanza no actualizada, con un sistema político antiguo, con un Estado antiguo, no podemos tener un país moderno. Todo esto supone un desafío de sumar y no dividir, de construir y no de destruir. Yo quiero finalizar estas palabras leyendo, como a lo largo de mi discurso, unas palabras de un gran ciudadano, ejemplo de uruguayo y de nacionalista, don Juan Pibel Devoto. Tienen una semblanza a Oribe, el hombre, el soldado, el gobernante. Sintetizaba al finalizar: mis palabras no han querido narrar la historia de su vida, sino bosquejar los rasgos de su personalidad, tal como lo descubro a través de sus actos y de su conducta, que nos lo muestran patriota, valiente y amante de la libertad, pero encarnando además la idea de la autoridad, del orden constitucional y de la probidad administrativa. Este soldado, que había combatido en 23 batallas, murió enaltecido bajo el signo de la paz, y por lo tanto no es irreverente imaginar las reflexiones finales de quien fue siempre tan recatado para exteriorizar sus sentimientos. Y don Juan hace un relato de pincelazos trascendentes e importantes de su vida. Por ejemplo, aquel cuando dijo: al presentarme ante vosotros a prestar el juramento de la ley, mi corazón se halla sobrecogido de un temor que no había experimentado ni aún al frente de los enemigos. Cumpliré y haré cumplir fielmente la Constitución y las leyes. Y finaliza: y mientras hacía el recuento de tantos años vividos y desdichas sufridas, al decir de su mujer por su demasiada honradez, sin dejar de acusarse por sus faltas, severo como era consigo mismo, habrá pensado que el medio siglo de su vida, entregado a la causa de la patria, le había ganado el derecho de reposar en su seno con gloria y con honor. Muchas gracias.